Gusto de saludarles. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosa Santiago de Querétaro, México. Recordándoles que también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. El canal es Andrés Mares y la lista de reproducción Reflexiones. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que hemos denominado el nivel superior. ¿Y el nivel superior de qué? Podrían preguntarse. Bueno, pues el nivel superior de experiencia, el nivel superior de pensamiento, el nivel superior de sentimiento inclusive. Ya Albert Einstein decía que no podemos pretender solucionar un problema si nos mantenemos en el mismo nivel de pensamiento en el que nos encontrábamos cuando lo creamos. Y también, pues sabemos que gracias a los planteamientos, a los descubrimientos y planteamientos de la física cuántica, que nosotros podemos hacernos cargo de niveles superiores de experiencia, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual, si nosotros asumimos la responsabilidad de hacernos cargo de justamente nuestra manera de pensar y si nos volvemos más responsables sobre aquello que decidimos prestarle atención. Aquello a lo que le prestamos atención tiende a suceder o tiende a incrementarse, tiende a crecer, y por eso es fundamental que seamos muy cuidadosos de en qué estamos pensando habitualmente, sobre qué está centrándose nuestro enfoque de vida, y sobre esa base nosotros poder plantearnos la construcción de una experiencia de vida que sea mucho más profunda, mucho más gratificante, mucho más estable, en paz y, ¿por qué no, dichosa? Ahora bien, para eso hay que lograr ciertos niveles de conciencia porque nuestra atención pues no es la misma en diversas etapas de nuestras vidas y no es la misma a la que podemos aspirar. Ya hace tiempo tuvimos una serie de programas que dedicamos a la obra del doctor David Hawkins, que justamente se centra en el tema de los niveles de conciencia. Y ya en aquel entonces, pues considerábamos cómo nosotros no solo podíamos, sino que teníamos esa responsabilidad de incrementar nuestros niveles de conciencia a base de incrementar nuestro compromiso con los valores profundos de la vida misma. Y aquí está la clave entre una vida que se puede plantear en términos de niveles inferiores y una vida que se puede pretender en niveles superiores, nuestra disposición para el compromiso. Si no estamos comprometidos con el crecimiento personal, si no estamos comprometidos con una profundización de nuestra vida interior, pues no va a haber forma de que podamos aspirar a auténticos niveles superiores de experiencia en nuestras vidas. Y no me refiero a la calidad en el consumo, como muchos suelen confundir los niveles de experiencia elevados en nuestras vidas. Las personas creen que un nivel de vida elevado pues es aquel que se caracteriza por la capacidad de experiencias caras, de experiencias lujosas, de experiencias en las que se consumen bienes y servicios de marca, y claramente se van por ahí destinando pues lo mejor o lo peor de su energía y de su atención, porque hay quienes lo pretenden a través del trabajo inteligente, del trabajo eficiente, y hay quienes lo pretenden a través de la trampa, a través de la corrupción, pero como sea, los dos se pudieran estar equivocando respecto a lo que conceptualizan como un elevado nivel de vida.
Un elevado nivel de vida no se caracteriza necesariamente por un poder adquisitivo considerable, por un poder elevado de adquisición de bienes y servicios, aunque claramente puede incluirlo, no estamos planteando lo contrario, pero sí estamos queriendo dejar bien claro que la experiencia profunda de vida es de corte espiritual, no es de corte material. De ser así, en la medida en que consumiéramos cada vez más, nos sentiríamos cada vez mejor, y eso se cumple hasta cierto grado. Más allá de ese grado, ya empieza a suceder exactamente lo contrario. ¿Y qué es exactamente lo contrario? Bueno, pues que justamente nuestro nivel de placer se reduce e inclusive empieza a presentarse un cada vez mayor nivel de malestar. Entonces, qué interesante porque sucede que nuestra experiencia auténtica de bienestar es el resultado de ir logrando un nivel superior de vida en los términos que estamos planteando en este programa. Por el contrario, una mayor búsqueda de bienestar per se va generando con el tiempo y va acumulando con el tiempo una cada vez mayor experiencia de malestar. Y es aquí donde justamente pues, el doctor Hawkins nos advertía del peligro que refleja o que se encuentra detrás del error de confundir los efectos con las causas. Y entonces convertir ciertos temas en objetivo central de nuestras vidas, cuando en realidad tendríamos que plantearnos otros de manera prioritaria para que se puedan hacer realidad esos otros temas que hemos convertido en tema central en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Bueno, en particular me refiero a que cuando hacemos del bienestar nuestro principal tema en la vida, ya estamos cayendo en el error del que hablaba el doctor Hawkins, porque el bienestar no es una causa, es un efecto que es resultado de justamente un nivel de vida elevado, un nivel de vida superior. ¿Y qué caracteriza a ese nivel de vida superior? Bueno, en primer término, lo que le caracteriza es la construcción personal. Es decir, cuando hablamos de un nivel superior de vida, estamos hablando de que hemos asumido el compromiso de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y eso significa, entre otras cosas, que uno sea, desde el punto de vista intelectual y emocional y desde el punto de vista conductual, una persona efectiva, como lo llamaría el doctor Stephen Covey. Una persona efectiva es mucho más que una persona simplemente eficiente. La persona eficiente pues, hará bien las cosas, pero en ese sentido una persona pues que haga mal o que haga daño a otros puede ser eficiente. Un hacker puede ser muy eficiente y sin embargo hacer daño a una empresa, a una familia, a una persona o a la sociedad entera. Por eso es preferible plantearnos la efectividad sobre la eficiencia. ¿Y qué es lo que la distingue? Bueno, principalmente que no solo se trata de hacer las cosas bien, ese es el criterio de eficiencia, sino que se trata de hacer bien las cosas buenas. ¿Y qué son las cosas buenas en el ser humano? Pues las cosas que le permitan mayor paz y dicha de manera natural y no de manera forzada, artificial, como se ha pretendido justamente a través del consumo. Es decir, hemos equivocado los términos y hemos hecho de la experiencia del placer un equivalente a la experiencia de dicha. Y ciertamente forma parte de, o sea, la dicha conlleva placer, lo implica, lo incluye, pero el placer por sí solo no genera dicha. Es parte de la experiencia de dicha, pero no la es por completo. Insisto, si fuera así, entonces
en la medida en que comiéramos más o bebiéramos más, nos sentiríamos cada vez mejor, más dichosos, más contentos. Pero sabemos que no, que eso se da hasta cierto punto, en donde, como acabamos de mencionar, a partir de ese punto, pues ya empieza a ser contraproducente y ya no se da la experiencia del placer, sino la experiencia del dolor, que es justamente su opuesto. Por eso plantearnos la vida en niveles superiores corresponde a la dimensión espiritual más que a la dimensión física. Y no es que la excluya, hay que ser claros al respecto. No se trata de que yo, para lograr esos altos niveles de experiencia en la vida, tenga que renunciar, entre otras cosas, al placer. Por supuesto que no. Pero sí hay que supeditarlo en una escala jerárquica de valores personales en los cuales le damos más importancia a aquello que nos exija mayor profundidad, mayor entrega, que aquello que simplemente pues nos implica ponernos en lo que yo denomino el modo consumo. En el modo consumo, pues simplemente nos abocamos a la adquisición de ciertos bienes y servicios que nos producen placer, que nos producen tal vez seguridad, que nos reportan algún tipo de bienestar, lo cual está bien. El problema es cuando nos conformamos con eso y nos desconectamos o nos mantenemos desconectados de realidades más profundas, como pudieran ser la generosidad, como pudiera ser el perdón, como pudiera ser la creatividad, como pudiera ser el servicio, en fin. ¿Cómo logramos entonces estos niveles superiores de vida en donde el indicador de que las estamos logrando es justamente una experiencia espontánea y habitual de paz y de dicha? Y subrayo que es tanto espontánea como habitual. Y si nos fijamos, eso no suele suceder como resultado del mero consumo. Si, por ejemplo, estamos tomando algo que nos gusta, pues sí, nos puede hacer sentir cierto nivel de dicha, la que se puede catalogar en el grado de placer, pero no lo hará de manera permanente, no lo hará de manera habitual. Generalmente cuando ya llego a mi nivel de saciedad, pues dejo de tomar o debería dejar de hacerlo. Y entonces ya tendría una experiencia de satisfacción más que de mero bienestar o placer. Pero con el tiempo se iría reduciendo, se volvería a activar la necesidad y tendría que volver a beber. Entonces no se da ni la espontaneidad, porque tengo que hacer algo específico para experimentar ese placer, ni tampoco se da de manera habitual, porque no puedo estar, en el ejemplo que estoy utilizando, no puedo estar bebiendo todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me planteo la dicha, la paz, en un contexto de espontaneidad y de manera habitual, pues entonces ya por definición, de acuerdo a lo que acabamos de exponer, no puedo esperarlo de una actividad material, porque las actividades materiales ni son espontáneas per se, ni generan una satisfacción habitual. Pueden generarla durante un largo periodo de tiempo. Me pongo a pensar en un trabajo que me encanta hacer y que me requiere varias horas, pues sí, me puede ir generando ese nivel de dicha, porque me encanta hacerlo, y durante varias horas, perfecto, pero no puedo estar todo el día trabajando en eso por más que me encante, porque no es posible, hay que descansar, hay que hacer otras actividades que giran en torno al crecimiento personal, y entonces llegará el momento en que tengo que prescindir de seguirme dedicando a eso por más que me encante, porque hay otras cosas que también requieren de mi atención. Entonces no puede ser ni habitual, ni suele ser espontáneo. Pero en la dimensión espiritual sí se puede aspirar a una experiencia de dicha que sea tanto espontánea como habitual y también una experiencia de paz que cumpla con ambas características. ¿Por qué desde lo espiritual y cómo
desde lo espiritual. Bueno, el por qué tiene que ver justamente con la realidad de que lo material no puede aportarnos esa búsqueda, ese deseo o hasta, si me lo permiten, esa ansia de dicha habitual, de dicha natural y también de paz habitual y natural. Entonces, descartamos lo material porque no tiene forma de concedérnoslo, no nos vamos a detener a considerar por qué no. Básicamente vamos a decir, bueno, es que corresponden a dimensiones distintas. La dimensión física, a lo más que puede aspirar, es justamente al placer, pero no puede aspirar a la dicha como tal. ¿Por qué? Porque eso tiene que implicar a la dimensión tanto psicológica como la espiritual. Por eso el placer me puede hacer sentir gozo durante cierto tiempo, pero no me puede hacer sentir dicha de manera habitual. Entonces, primer planteamiento, lo material no me puede otorgar ese nivel superior de vida. Ahora vámonos a lo psicológico. ¿Lo psicológico sí me lo podrá otorgar? Bueno, sí, en cierto grado. Si yo trabajo en un esquema de disciplinar mi mente y me propongo irme por la línea válida del pensamiento positivo y entonces cambiar mi mentalidad a base de un demandante, exigente proceso de estar desplazando mis pensamientos negativos con pensamientos positivos, pues por supuesto que se pueden lograr grandes cosas. Se puede lograr, por ejemplo, activar la ley de la atracción en favor de todo lo que deseamos. Se puede lograr la creatividad a la hora de mejorar una situación, una experiencia, una relación o de innovar en un proceso de trabajo profesional, pero hay que aclararlo, hay que decirlo, si bien es un nivel superior de vida, implica un desgaste bárbaro hacerlo por la vía psicológica. No estoy queriendo decir que no tenga sentido trabajar sobre nuestros pensamientos negativos, que no tenga sentido generarnos un esquema de disciplina mental y por supuesto de disciplina en nuestros hábitos, en nuestra manera de proceder, de comportarnos, pero también estoy subrayando que se paga un precio muy alto por hacerlo por esa vía. Y es el desgaste que implica el estar mañana, tarde y noche vigilando nuestra mente y desplazando uno tras otro los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Se vale hacerlo, funciona hacerlo, aunque a mi parecer no es la mejor forma de lograr los niveles superiores de vida. Las mejores formas se me hace que son de corte espiritual, justamente porque reducen de manera significativa el desgaste, no lo elimina por completo, porque nunca nos separamos de la dimensión física ni de la dimensión psicológica. Entonces, aunque sea por la vía espiritual que busquemos estos niveles superiores de experiencia, pues sí tenemos que reconocer que también va a implicar esfuerzo, que también va a generar cierto desgaste, pero nada en comparación al que se genera cuando procuramos niveles superiores de vida simplemente recurriendo a la dimensión física y a la dimensión mental. El desgaste es enorme y puede ser que no lo logremos además, porque esa es otra. O sea, no solo puede implicar mucho tiempo y mucho esfuerzo estar controlando mi mente, sino que puede ser que no lo llegue a lograr, pues por un tema de algún tipo de vulnerabilidad, precisamente psicológica o física. En cambio, desde la dimensión espiritual sí que podemos plantearnos prácticamente lo que sea. Podemos plantearnos superar situaciones que ya son irremediables, podemos plantearnos reconciliarnos con relaciones del pasado o del presente,
Podemos desde lo espiritual plantearnos corregir ciertas formas de proceder que reconocemos que no nos conviene seguir manteniendo. Desde lo espiritual también podemos plantearnos, pues, mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Y todo ello, que también, reitero, nos podemos plantear desde lo psicológico, con un menor nivel de desgaste, insisto, y también más pronto que si nos fuéramos por la ruta psicológica o física para lograr algo. Entonces, ese es el porqué de la propuesta de plantearnos un nivel superior de vida a través de lo espiritual. El porqué es, uno, menor nivel de desgaste; dos, mayor prontitud en la obtención de resultados. Y entonces lo que nos corresponde a continuación es ponernos a considerar cómo podemos lograrlo. Entonces la segunda mitad de nuestra reflexión la vamos a dedicar al cómo. Es interesante que si bien el cómo en sí tiene una estructura bastante sencilla, la realidad es que tal vez por lo mismo no es nada fácil hacerla realidad o llevarla a cabo, mejor dicho. Como sea, es una opción que tenemos ahí para plantearnos un nivel superior de vida, y esa opción pues vamos a considerarla a continuación más de cerca. Habiendo profundizado ya en los motivos, vamos ahora a empezar a considerar de cerca las formas de lograrlo, y ya cada quien decidirá en su momento si decide irse por ahí o no decide irse por ahí. Finalmente, pues somos seres libres, pero aquí estamos reflexionando sobre diversas formas, diversos formatos para lograr objetivos en los que la mayoría estamos de acuerdo que tiene sentido plantearnos alcanzar a lo largo de nuestras vidas. Bien, entonces, ¿cómo logramos esa vía espiritual o ese acceso a lo espiritual para lograr mayor nivel de experiencia de vida o niveles elevados de experiencia de vida? En primer lugar, hay que considerar seriamente el que nos sirvamos tanto de la meditación como de la oración para poder acceder desde lo espiritual al poder divino que nos permita, junto con el esfuerzo humano, lograr esos altos niveles de experiencia en nuestras vidas. Y vamos a retomar algo antes de continuar con el cómo. Cuando hablamos de niveles superiores elevados de experiencia, nos estamos refiriendo justamente a la dicha y la paz habituales. No nos estamos refiriendo a actividades en particular o a logros específicos de cierta índole, porque estamos más bien describiendo un estado interno de vida. No estamos describiendo propiamente un proyecto de vida. Es decir, ya cada quien verá si lo que le hace más sentido, pues es una conquista económica, una conquista intelectual, académica, una conquista o varias conquistas artísticas, deportivas, no sé, culturales. Cada quien ya ha decidido o está decidiendo o está por decidir cuál va a ser el eje central de su ocupación en la vida, y está bien. Y por eso nosotros nos estamos refiriendo en particular al estado en el que vives. Y si estás logrando conquistas profesionales, deportivas, sociales, etcétera, maravilloso. Pero si no estás logrando de manera simultánea el estado de dicha y de paz, pues de poco te servirán los otros logros y las otras conquistas. La realidad es que muchas personas terminan descubriendo esos logros y conquistas solo para darse cuenta de que terminan experimentando el mismo vacío, tal vez hasta mayor, que el que experimentaban antes de lograr esas conquistas. En eso vamos a profundizar
Dios mediante, en el siguiente programa, en la siguiente reflexión, cuando hablemos de la importancia de una vida con un propósito bien definido, bástenos ahora plantear el hecho de que podemos lograr antes de dichas conquistas la experiencia o los estados de dicha y de paz de manera espontánea y de manera habitual. Ahora sí, retomemos el cómo. Y dijimos, bueno, la meditación y la oración. Consideremos primero la meditación. De la meditación se ha hablado mucho, ya gracias a las diversas propuestas y a los diversos planteamientos y explicaciones que se han hecho sobre la meditación, ya se trata de una actividad pues más conocida, con la que más personas están familiarizadas o al menos tienen una noción de qué se trata. Y a pesar de ello, lo increíble es que muy pocas personas, a mi parecer, realmente meditan. Sí, creo que hay muchas que lo han intentado alguna vez o más de una vez, lo cual está bien, aunque me parece que no todas han logrado perseverar en el ejercicio de meditación. Y tal vez se deba a que en el fondo hay tantas variantes de meditación que tal vez no hemos logrado concretar o encontrar alguna que nos funcione, por decirlo así, o que se adapte, se acople a nuestra manera particular de ser. El hecho es que la realidad a mí me sigue pareciendo, no es algo que les pueda comprobar estadísticamente, pero sí me parece que muy poca gente es la que está meditando. Y tal vez sea porque nos hemos hecho ideas demasiado complejas de lo que es la meditación y tal vez con la propuesta que hagamos a continuación, pues nos animemos a retomarla si es que alguna vez la hicimos o a comenzar a implementarla como una práctica cotidiana en nuestras vidas. ¿Cómo concibo la meditación? Bueno, pues como un estado interno, una disposición interior de lograr de manera progresiva un nivel, un grado de silencio también interior. ¿Qué es el silencio interior? Bueno, hay quienes lo plantean como poner la mente en blanco o dejar de tener algún tipo de pensamiento. A ver, el silencio interior es el estado de conexión con la divinidad. Punto. Es como yo lo planteo. Cuando tú logras el silencio interior, es porque ya estás conectado con Dios. Y en esa conexión empieza a darse, o gracias a esa conexión se dan, de hecho, la experiencia de dicha y de paz. Y quisiera ser enfático en este punto porque lo considero fundamental. Solo la conexión con Dios te genera de manera espontánea y habitual el estado de dicha y de paz, espontánea y habitual. Cualquier otra forma de pretenderla, pues sí, no digo que no se logre ni la dicha ni la paz de otras formas, claro que sí, pero así también lo voy a subrayar, no de manera ni espontánea ni habitual. Se va a tener que estar requiriendo de algo o de alguien habitualmente para tener esa experiencia de dicha o de paz. No sé, me pongo a pensar en el caso de las personas que logran niveles de paz y de dicha, pues a base de irse a un spa y estar toda una mañana entre masajes y aromas y todo lo que conllevan esas maravillosas experiencias, pero que al par de horas de haber salido de ahí o al día siguiente, pues ya otra vez tenemos esa experiencia de estrés, de preocupación, tal vez de cansancio, que pues dejamos de experimentar en esos momentos maravillosos de cuidados que se nos suelen ofrecer y de atenciones y cuidados en un spa. Bueno, entonces, aquí estamos siendo enfáticos en que lo que entendemos como un nivel superior de experiencia es el estado de dicha, el estado de paz, que no dependen
de nada circunstancial ni exterior a nosotros, sino que solo depende de nuestra capacidad de mantenernos conectados con la presencia de Dios. Esa presencia es la que hace posible que nosotros podamos vivir en un contexto de amor y dejemos de hacerlo en un contexto de temor. La mente no puede ir más allá de ese contexto de temor, para eso está diseñada antropológicamente. Gracias a ese diseño, la mente es precavida, la mente es cautelosa, la mente es calculadora, la mente busca ser predictiva, busca anticipar, y eso es lo que ha hecho posible la supervivencia de nuestra especie, lo cual hay que valorar y agradecerle a nuestra mente. Pero también, en la otra cara de la moneda, por lo mismo la mente se vuelve obsesiva, la mente se llena de fijaciones, la mente por lo mismo empieza a generar bloqueos, y es ahí donde se pierde la experiencia de dicha y de paz, y viene a ser sustituida por una habitual y casi espontánea, por cierto, experiencia de estrés, de ansiedad, de angustia o por lo menos de nerviosismo. Entonces hay una gran diferencia entre una experiencia de paz, entre comillas, propuesta por la mente, y una experiencia de paz que sea resultado de una conexión espiritual con Dios. Y la meditación es la vía que me parece más directa para lograr dicha conexión espiritual con Dios. ¿Y en qué consiste entonces la meditación? Bueno, es un proceso. Primero hay que plantear la meditación como un proceso que se va completando por etapas. Y en la primera etapa, lo primero que yo me propongo lograr es la quietud corporal. Porque en la meditación van incluidas o están implicadas nuestras tres dimensiones. Están implicados el cuerpo, dimensión física, nuestra mente, dimensión psicológica, y nuestra conciencia, dimensión espiritual. Entonces, por eso necesitamos respetar y completar cierto proceso para que las tres dimensiones se vayan alineando en el mismo objetivo, que es el silencio interior. Y una vez logrado ese objetivo, entonces sí, la conexión se da de manera automática. Pero para llegar a ese nivel, tenemos que completar procesos en donde la primera etapa de ese proceso es que logremos estar corporalmente quietos. La quietud, pues, es el primer ingrediente para lograr un proceso de meditación que culmine en un estado de contemplación. En otras palabras, si no soy capaz de estarme quieto, literalmente quieto, durante unos minutos, pues no voy a poder lograr las siguientes etapas. Entonces la meditación como ejercicio empezará durante algunos días o consistirá en lograr mantenerme sentado en una postura, por un lado erecta y por otro lado cómoda a la vez, lo más erecta y cómoda posible, sentados por lo mismo, y en donde el primer desafío, la primera etapa que he de completar es mantenerme completamente quieto. Porque el estrés, la angustia, la ansiedad, el acelere de años de vida intensa, pues han hecho que nuestro cuerpo se llene de tics nerviosos, que se esté moviendo cada rato, que no sepa estar en quietud. Y si no estamos en quietud, no vamos a lograr un estado de meditación y mucho menos de contemplación. Ahora, hay personas que no pueden estar quietas por un tema de hiperactividad. Ok, de acuerdo. Esas personas, bueno, yo creo que sí pueden llegar a estar quietas, aunque les va a costar mucho más tiempo, les va a llevar mucho más trabajo. Pero ok, hay otras formas que pueden servirnos para poder lograr que sin que el cuerpo logre estar completamente quieto, por lo menos se logre que esté tranquilo, que no haya prisa, que no haya acelere, que no haya ansiedad. Y ahí, pues esquemas como el tai chi o el caminar,
largos trayectos pueden ser una buena opción para plantearnos estados que hagan posible la meditación y la subsecuente contemplación. ¿Cuál es la siguiente etapa? Estar solos. Bueno, esa es una etapa simultánea con la primera. La meditación, pues hay quienes la hacen compartida, está bien, no tengo nada en contra de eso, siempre y cuando también la procuremos de manera individual. Porque hay personas que solo meditan cuando están junto a otras personas o en un templo o una iglesia, qué sé yo, pero no meditan estando a solas, y estando a solas es una etapa, una característica de la meditación que es muy importante. Por cuestiones de tiempo no vamos a descender en ello, no vamos a ahondar en ello, perdón, pero vamos a tenerlo presente. Quietud, soledad, como diría el doctor Holland, y tercer ingrediente, pues, y este es muy importante, junto con la quietud y la soledad, el silencio propiamente hablando. Un silencio que procuramos que sea lo mayor posible de manera externa. Entonces, si nos podemos ir a lugares apartados, tranquilos, silenciosos, pues mejor aún. Si no es posible, bueno, pues podemos lograr un cierto tipo de silencio, pues poniéndonos a algunos audífonos que con música tranquila nos permitan cierto nivel de silencio. Pero como sea, es la siguiente etapa. Ya logré estar quieto, ya sé estar solo sin estresarme, con los ojos cerrados, tranquilo, y ya empiezo a plantearme el silencio. ¿Y cómo voy logrando ese silencio una vez que lo procuré de manera externa? ¿Cómo lo voy planteando de manera interna? Bueno, pues ahí, a su vez, el primer paso es no engancharme con mis pensamientos. Y puede ser muy útil al respecto preguntarme, identificar, escanear cómo me siento. O sea, ya que logramos estar quietos físicamente y podemos cerrar los ojos en un esquema de soledad, de aislamiento de los demás, el primer paso que puedo dar es identificar cómo me siento interiormente, cómo me siento físicamente, cómo me siento emocionalmente, o podemos irnos directamente a identificar los pensamientos que tenemos de manera continua en nuestra mente, pero con la diferencia de que no nos enganchamos con ellos. Imaginemos la siguiente escena. Imaginemos que nos encontramos en un acuario frente a una gran pecera, una pecera enorme y llena de peces multicolores, de distintos tamaños, de distintas figuras y colores, en fin, un acuario, pues lo que esperaríamos ver en una pecera de un acuario. Hay algas, hay piedras, bien, hay corales, muy bien. Vamos a imaginar que la actitud que empezamos a asumir en la meditación es la de observar los pensamientos como observaríamos a los peces en el agua, pero sin engancharnos, simplemente observándolos. En vez de decir, ay, este tiburón, ¿de qué clase será? ¿Y cuántos años tendrá? ¿Y cómo habrá llegado aquí al acuario? ¿No? Que sería un ejemplo de habernos enganchado, en este caso, con un tiburón o con una mantarraya, simplemente las observamos, sin ponernos a pensar de dónde vienen, de qué especie son, simplemente las admiramos, vamos a decirlo así, admiramos su belleza o su fealdad, porque también hay unos peces horribles, pero no nos enganchamos más allá de la observación. Pues lo mismo podemos hacer con nuestros pensamientos. ¿Y cuál es la idea? Que cuando logramos no engancharnos con el pensamiento, sea un recuerdo o sea una imagen, o con el diálogo interno, si somos de corte más auditivo, cuando no nos enganchamos, vamos a empezar a descubrir que hay un espacio que media entre uno y otro pensamiento. Y en ese espacio justo que media entre uno y otro pensamiento, se encuentra Dios, se encuentra la divinidad, se encuentra el silencio interior. Y como decía, me parece que fue André Frossard, lo más parecido a Dios en esta vida es el silencio. O Edgar Tolle, uno de los dos lo decía, pues el silencio es lo más parecido a Dios en esta vida. Bueno, ese silencio que no es solo ausencia de ruido, sino una
sensación de vacío, pero que da paz, de vacío que te permite experimentar sostén, solo se puede lograr cuando le prestamos atención a ese espacio que media entre un pensamiento y el otro. Entonces, una manera de poder plantearnos, captar lo más pronto posible dicho espacio entre un pensamiento y otro es preguntarnos de dónde va a surgir el siguiente pensamiento, por ejemplo, o preguntarnos qué hay más allá de ese pensamiento. Tal como en la metáfora que usamos del acuario, estaríamos frente a la pecera y yo les propusiera que en lugar de estar viendo a los peces y los corales y las algas, ahora vamos a ver el agua. Que el agua viene a representar ese espacio, ese vacío, que no es tal, pero en sentido figurado, ese vacío entre los peces, entre las algas, entre los corales, es el agua, pues así ese espacio entre los pensamientos es la presencia divina. O la matriz divina, como le llamarían autores como Greg Braden, o la vacuidad, como se le conocería en el budismo, hinduismo, no me acuerdo exactamente en cuál. Bueno, como le queramos llamar, ahí nos vamos a topar con Dios y ahí vamos a tener la experiencia de paz. Y ya que se ha logrado más o menos esos primeros contactos con la presencia de Dios en esos espacios que al principio son muy breves entre un pensamiento y el otro, se van a ir haciendo cada vez más amplios en la medida en que perseveremos en nuestra meditación. Entonces, si viene el segundo recurso, que es la oración, en donde en la oración yo ya me puedo dirigir a Dios en medio de ese espacio en el que pudimos incorporarnos gracias a la meditación, y entonces ahí sí poderle decir a Dios, pues lo que queramos decirle. Te amo, te necesito, te pido perdón, te doy gracias, lo que sea. Y entonces iremos notando que en esa combinación de encontrarnos con Dios gracias a la meditación y dirigirnos a Dios gracias a la oración, conforme más lo vayamos practicando, mayor va siendo el alcance de este nivel espiritual en nuestras vidas, de esta conexión espiritual, y notaremos que cada vez nos sentiremos más sostenidos, que cada vez nos sentiremos más asistidos, nos sentiremos más apoyados por esa presencia divina. Y entonces sí, y solo entonces, podremos tener la experiencia de la dicha y de la paz que se den de manera espontánea y de manera habitual, independientemente al margen de lo que suceda a nuestro alrededor. Ese es el nivel superior de vida, el que no depende, para esa experiencia de dicha y de paz, de circunstancias, resultados, relaciones, actitudes fuera de nosotros, sino que básicamente depende de nuestro compromiso para mantenernos conectados con la presencia de Dios a lo largo de la jornada. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com para que me envíen sus sugerencias de futuros temas de reflexión, para que me manden sus preguntas o para solicitar información sobre los servicios que prestamos en Logo Quantum Coaching. Pues sí, yo soy Andrés Mares, este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.